Muy bien, entonces, ahora sí. Muchas gracias por conectarse y pues espero que hayan tenido un feliz y bendecido fin de semana en unión de sus seres queridos. Ya vamos avanzando y vamos por la lección número 7 y vamos a ver un poquito sobre las leyes del Antiguo Testamento, las leyes que el Señor le dio a su pueblo allá en el huerto del Edén, en el monte Sinaí, y pues también cómo aplican esas leyes a nuestras vidas hoy en día, ¿verdad? Entonces, los 10 mandamientos, vamos a estudiarlas. Esa es la lección número 7. Entonces, el título de la lección 7 es ¿por qué no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí? Entonces, vamos a ver que el Señor dio los 10 mandamientos, pero también un montón más de leyes para específicamente para el pueblo de Israel en ese momento específico. Entonces vamos a empezar esta lección con una oración, pidiendo al Señor que nos bendiga, que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que al fin de la lección sea la palabra de Dios la que nos guíe a la verdad absoluta de la Biblia. Entonces empecemos con una oración. Padre Celestial, dame un corazón agradecido mientras reconozco que Jesús cumplió perfectamente con las exigencias de la ley en mi lugar y que ese cumplimiento perfecto me es atribuido por la gracia a través de la fe. Con este conocimiento y consuelo, fortaléceme para servirte, no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, amados y amadas en el Señor, la meta para esta lección es simplemente esta frase. El participante podrá explicar por qué no hace falta cumplir con la ley moral y la ley ceremonial. Otra vez, ¿por qué? Podrá explicar por qué no hace falta cumplir con la ley moral y la ley ceremonial. Entonces, en el transcurso de la clase, vamos a responder esta inquietud. Muy bien, como ya es de costumbre, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Esta vez vamos a enfocarnos en el pasaje bíblico que leyeron. Gladys, Ladis, hermana, adelante. me llamó, me llamó y me llama la atención todavía que en estos tiempos, como en el Antiguo Testamento, todavía hay personas que están fundamentadas su vida en el legalismo, en el cumplimiento del diezmo, en guardar el sábado, y eso fue abolido y Jesucristo hizo otro nuevo pacto porque vio que eso no se pudo cumplir. Y todavía en estos tiempos la persona se basa en eso, en cumplir los 10 mandamientos y guardar el sábado. Y eso fue abolido porque el mismo Cristo vio que no se vio que no se podía cumplir. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y también otra cosa que me impactó fue cuando los israelitas estaban en el desierto, cuando ya se vieron que estaban pasando muchos trabajos y muchas necesidades, ellos se rebelaron porque cuando estuvieron con Jesús estaban mejor, comían, bebían, y eso ellos se rebelaron y en un sentido quizás tenían razón. Esas dos cosas me impactaron. Gracias, Ladis. Sí, era cuando, bueno, verdad, ellos dijeron, argumentaron que cuando estaban en Egipto, aunque eran esclavos, pero comían, dormían bien, tomaban agua y en el desierto iban a morir, estaban reclamando a Moisés y a su hermano Aarón. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
algún resumen del video, del pasaje bíblico, o directo pueden empezar a contestar la pregunta que está en la pantalla. Leonarda. Sí, yo vengo leyendo, ¿verdad? En el versículo Colosenses 2:14. Y ahí podemos entender, ¿verdad? Que dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Yo creo que aquí nosotros comprendemos de que los 10 mandamientos, dice la palabra de Jesús, ¿verdad? Los llevó a la cruz y dejan hacia un nuevo en el. Y si seguimos leyendo también, ¿verdad? Entonces nos dice que en el 16 dice, por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, ¿verdad? O en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Entonces, todo eso miramos, ¿verdad? Que era en el Antiguo Testamento, según las leyes, ¿verdad? Que había puesto Jehová. Pero ahora nosotros, ¿verdad? Miramos que dice el 17, todo lo cual era sombra de la ley, de lo que iba a venir. Entonces miramos, ¿verdad? Que Jesús ahí, ¿verdad? Él anula ese pacto y estamos en el nuevo pacto que es Jesucristo, ¿verdad? La salvación que Él nos trae. Gracias, Leonarda. Me encanta el pasaje bíblico que usted mencionó, específicamente el versículo, ¿verdad? El 14. Ahí está absolutamente todo, ¿verdad? Y a veces, como bien dice usted, cuando ponemos reglas a las cosas de Dios, todos estos tesoros que leemos claramente que el Señor pone en nuestros ojos, todo eso se tapa, se borra, es como ponerle un pilo de tierra sobre lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y exigir a los demás por obras. Gracias, hermana. Escuchamos a Aura. A mí me llamó mucho la atención del video porque ahí dice que muchos de los israelitas no amaban a Dios, eran personas que no confiaban en Él, eran personas incrédulos, ¿sí? Y eran desleales a Dios. Y otros sí eran creyentes, pero no, no maduros en la fe. Entonces, por eso ellos dudaban y por eso pensaron que se iban a morir de hambre y todo eso. Pues pienso yo, eso me llama mucho la Excelente observación, Aura. Sí, y es lo mismo que pasa hoy en día, ¿verdad? Em, personas incrédulas y también creyentes inmaduros, desconfiados, ¿verdad? Que dudamos de Dios por muchas cosas y pedimos em, razonamientos, ¿verdad? Que las cosas cuadren como nosotros pensamos y no como las que el Señor nos presenta en la Biblia. Excelente. Entonces vamos, ¿qué pasó con la ley, los 10 mandamientos originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva y después de que cayeron en el pecado? María Mendoza, adelante, hermana. Buenos días. El micrófono. Amén. En el corazón de Adán y Eva, pues, no, Dios le puso, fue en su corazón el conocimiento y la voluntad de Dios fue oscurecido para ellos por el pecado, pero no destruido por la caída del pecado, porque Dios cuando los llevó al huerto del Edén, ellos, su conocimiento de tanto pecado por el pecado en que entró por la manzana, por Eva. Amén. Entonces, ese pecado fue oscurecido.
Dios que quería con esta ley, que su corazón se dispusiera a no tener pecado, pero cayeron en el pecado perfectamente y no hicieron la voluntad que Dios quería para que con estos tiempos nosotros no tuviéramos pecado, pero ellos cayeron en el pecado y fue la voluntad de Dios que se oscureciera y se destruyera por el pecado, la caída en el tiempo de Adán hasta Moisés y hasta estos últimos tiempos. Amén. Gracias, María. Eduardo. Hermano, hay que notar una pequeña, aquí yo noto algo que me llama la atención. Ujú. Es lo siguiente, ¿qué pasó con los 10 mandamientos originalmente perfectamente en los corazones de Adán y Eva después del pecado? Pero si vemos nosotros la historia, cuando Adán y Eva estuvieron, ahí no fue establecida la ley como tal, sino con Moisés. Entonces veo ahí algo que no combina. Ujú. Bueno, la ley puso de Dios, la ley de Dios puso en el corazón de Adán y Eva la ley perfecta de Dios, ¿verdad? Ellos sabían, conocían quién era Dios, ellos sabían lo que el Señor les dijo, no, de hecho les dio un mandamiento, ¿verdad? Que no comieran del fruto fruto prohibido del bien y del mal. Entonces ellos conocían a Dios como era, el amor, la misericordia, la comunicación directa con Dios, pero no conocían todavía pues el mal, ¿verdad? Después que cayeron en pecado, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y todo eso. Luis, adelante. Buenos días con todos los hermanos. Bueno, cuando pasó eso que Adán y Eva pecaron, digo yo que la ley fue rota y ellos de amigos se volvieron enemigos de Dios, porque eso causa el pecado. Eso es lo que puedo compartir. O sea, para no Gracias, Luis. profundizar Sí, lo gracias, así Luis. es. Sí, y contestando la pregunta, ¿verdad? Aquí dentro de paréntesis están los 10 mandamientos. Si podemos quitar eso, decimos, ¿qué pasó con la ley originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cómo nacieron Adán y Eva? ¿Cómo fueron? No nacieron, pero fueron creados. ¿Cómo eran ellos? La Biblia dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eso significa no la fisonomía, sino en perfecta justicia y santidad. No tenían pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después cuando cayeron en pecado, ¿verdad? ¿Cómo nacieron los hijos de Adán y Eva después? ¿Nacieron con la imagen de Dios o con la imagen de Adán y Eva? Eduardo, hermano, adelante. Hermano, el conocimiento que ellos tenían sobre la ley y sobre Dios se fue entenebrecido a causa del pecado. Obviamente que después de la caída, pues ya los hijos fueron naturales, no fueron ya idiotizados, ¿verdad? No fue Dios mismo quien lo creó, sino fue ya la deliberación de la humanidad como tal. Gracias, Eduardo. Muy bien, y de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Por eso vamos al origen cuando decimos que los niños no nacen en pecado y la Biblia dice que nacemos en pecado, ¿verdad? Ingrid, adelante. Sí, es que la ley que Adán y Eva tenían era eso, que ellos antes de conocer el pecado ellos eran perfectos, como Dios los había creado, pero ya después de eso ellos ya eran pecadores y los hijos nacían igual que nosotros, pecadores. Gracias, Ingrid. Excelente. Y también nos mencionaba el video, ¿verdad? Que los niños que nacieron de Adán, ellos no tenían, de Adán y Eva, y sucesivamente, no tenían una ley escrita que decían como los 10 mandamientos, ¿verdad? Sin embargo, estaba impresa en sus corazones, ¿verdad? Como dice así el ejemplo, sin una Biblia, todos saben que no está bien matar, robar, cometer adulterio. Entonces es la ley que el Señor, que Dios en su divina gracia plantó en cada corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe un incrédulo que matar es malo?
¿verdad? Aunque no crea que es malo por la ley de Dios, sabe que en su corazón interno está impregnada la ley de Dios, ¿verdad? Ese internamente, ese conocimiento de Dios, de la ley de Dios, ¿verdad? Eduardo, adelante, hermano. Hermano, sí, lo que se le llama como motivo de conciencia, cuando la conciencia le dice Conciencia. algo. Gracias. No me salía esa palabra. Sí. Entonces, y ahí está. Entonces, el incrédulo, dice el ateo, dice, no creo en Dios. Sin embargo, él sabe que matar, que robar es malo, ¿verdad? Porque si hace, no por temor a Dios, pero lo hace porque piensa que va a ir a la cárcel, va a pagar las consecuencias. Entonces, aunque no quiera admitir, es algo que no puede sacarlo, no puede tirarlo a un lado, ¿verdad? Ya viene con el ADN de lo que Dios nos ha hecho. Segunda pregunta, ¿cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? ¿Cuándo y dónde? ¿Se acuerdan? María, adelante, hermana. María, el micrófono. En el monte de Sinaí, ahí En el fueron monte. escritos. Excelente. Y si De Sinaí, agregamos a la pregunta, ¿por en qué las hizo tablas. eso Dios? Luis. Bueno, como la palabra dice que ellos andaban por el desierto porque estaba su pueblo rebelde, entonces ahí donde Dios le dio los 10 mandamientos y fue escrito ahí en el monte Sinaí. Excelente, excelente. Entonces, en la siguiente pantalla vamos a ver las razones por la cual, ¿verdad? Ahora, Eduardo. Sí, mi hermano, Eh, hago una pequeña sí, aporte que quería hacerle sobre el tema. Y es el siguiente, que el libro de la ley fue escrito en 2 veces. Primero la escribió Dios y después se la mandó a escribir entonces directamente a Moisés. Amén. Gracias, Eduardo. eh, Ahora, hermana, adelante. las leyes fueron porque los israelitas necesitaban una disciplina, porque algunos eran incrédulos y otros inmaduros. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, y esto fue muchos años antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? 1400 años antes del nacimiento de Cristo en el monte Sinaí, como bien mencionó Eduardo, cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, los estaba trayendo con tanto honor, respeto, ¿verdad? Reverencia, y cuando viene y ve todo lo que estaba pasando abajo, se incomodó Moisés y las rompió las tablas, ¿verdad? Muy bien, dice, al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros 2 conjuntos de leyes fueron dados? Ahora, hermana, adelante. Eh, la ley ceremonial y ley civil. Excelente, muy bien. La ley civil. ¿Qué hacía la ley civil? Un voluntario, una voluntaria. María, adelante. La ley Amén. civil y la ley La ley ceremonial. civil y la ley ceremonial estaba prevista hasta que Cristo viniera acá a la tierra. Eso fue las leyes que hicieron con ellos, hasta que Él viniera. Y Dios vino a la tierra y Dios caminó en esas leyes perfectamente, ¿verdad? Porque sabemos que Él es nuestro Padre, el Dios perfecto. Y Él vino no a abolir sino para que por la gracia también Él estuvo presente cuando se hizo, ¿verdad? Su pacto en el Sinaí, ¿verdad? En el monte. Gracias, hermano. Él Muy no bien, fue tirano, entonces, sino misericordioso y amoroso con nosotros.
Yo vino Gracias, a hermano. cumplirla. Amén. Gracias. Bueno, Sí, la ley ceremonial, ¿verdad? La ley civil era la cual gobernaba su vida cotidiana. Entonces teníamos qué tenían que hacer, ¿verdad? Cómo tenían que vivir. Ya en el caso del rey David, ustedes se acordarán que él implementó la teocracia en el pueblo de Israel, gobernó por 40 años y era, ¿verdad? Cómo tenían que vivir, qué tenían que hacer, qué reglas tenían que seguir, ¿verdad? Eran prescritas única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora podemos usar una analogía, ¿verdad? Las leyes civiles que el pueblo de Colombia sigue no son las mismas que el pueblo de Ecuador o de Honduras sigue, ¿verdad? Entonces cada pueblo, cada país tiene sus propias reglas civiles. Era lo mismo para los israelitas, establecidas, prescritas para ellos, ¿verdad? La ley ceremonial, como bien dijo María, era un montón de reglas, de ordenanzas que tenía que hacer, lavamientos, sacrificios y todas esas cosas que pues encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Am, Luis. Eh, no sé, o sea, yo tengo conocimiento, pero yo no sé, a lo mejor esté mal, porque, o sea, dice que la ley ceremonial se encontraba en el santuario y sus servicios, y eso estaba diseñado para enseñar al pueblo de Israel el plan de salvación y las señales del Mesías que iba a venir. No sé si yo estoy mal ahí. Completamente de acuerdo. Otra vez volvemos a lo que era una sombra de lo que estaba por venir. Y excelente, hermano, porque esa nos conecta con esta pregunta. Es, ¿por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? Entonces, ¿recuerdan el video? El video mencionó 5 razones, ¿verdad? Y vamos a recordar todas ellas. ¿Alguien quiere mencionar alguna de ellas que mencionó el pastor Luis en el video? Ahora, hermana, adelante. Sí, mantener a Israel intacto como nación hasta que sea cumplida su misión de traer al Salvador. La Excelente, segunda, gracias. recordar a Muy los israelitas de su necesidad de un Salvador. Espejo. Tercera, para limitar su naturaleza pecaminosa, un freno. Cuarta, guiarlos a una respuesta agradable a Dios, a la misericordia de Dios, una guía. Quinta, representar o apuntar a la venida del Salvador. excelente, gracias, hermana. Muy bien, hizo excelente su trabajo. Muy bien, entonces aquí están. Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, como ya bien dijo nuestra hermana, mantener intacto. El pueblo rebelde de Israel tenía, como bien dijeron ustedes, que tener leyes, reglamentos específicos, porque de ahí vendría el Salvador. El apóstol Pablo mismo habla, ¿verdad? De los patriarcas, de ustedes son los patriarcas, los profetas, y de ahí viene nuestro Salvador Jesucristo. Dios tenía todo absolutamente bajo control a su pueblo escogido, ¿verdad? Recordar a los israelitas la necesidad imperante de un Salvador, ¿verdad? La promesa que Dios hizo allá en el huerto del Edén a Adán y Eva, que iba a enviar un Salvador. Por eso ellos que así hacían, ¿verdad? Los sacrificios de sacrificar corderos con este, viendo en el futuro, ¿verdad? Que Jesucristo sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Frenar su naturaleza pecaminosa. Acuérdense ustedes que cuando Moisés mismo subió a recibir las leyes de Dios, volvió y había una fiesta abajo. Habían construido un becerro de oro, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Les mandó a que se tomaran lo rompieron, ¿verdad? Lo trituraron esos, ese becerro de oro y lo dieron de beber y murieron muchos, ¿verdad? Reglas muy concretas. Muy bien, guiarlos a la respuesta que complace
complace a Dios por su misericordia, ¿verdad? También ese era el propósito. Usted y yo sabemos que los israelitas no cumplieron las leyes que Dios les mandó. Todo lo contrario, iban en contra de Dios, un pueblo rebelde que daba la espalda a Dios, paciente, misericordioso, compasivo con ellos, ¿verdad? Y por eso, pues, el Señor le disciplinaba a su pueblo. Presentar la venida del Salvador, todos los profetas proclamaban la venida del Cristo, la venida de Cristo, la venida del Salvador. Miraban hacia el futuro, ¿verdad? Que el Señor iba a traer la salvación a su pueblo. ¿Alguna cosita más que podamos agregar aquí? ¿Algún comentario? Y si no, ley moral, ley civil y ley ceremonial. ¿Cuál de las tres se nos aplica y por qué? Vamos a pensar un poquito en esto y a dar nuestro punto de vista. ¿Cuál de las tres leyes? La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. El orden está un poquito cambiado para que pensemos un poquitico más. ¿Qué piensan ustedes? ¿Un voluntario? Ingrid, adelante. Sí, a nosotros se nos aplica la ley moral, porque la ley civil y la ley ceremonial fueron escritas para los israelitas. Esa es la que se nos aplica a nosotros. Gracias, hermano. ¿Y la ley moral cuál es? Luis. La ley moral es para presentar al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a las bienaventuranzas prometidas. Prescribe los conocimientos del mal y aceptar a sí mismo que está mal. Gracias. En otras palabras, son los 10 mandamientos, ¿verdad? Aura. Porque dice, Pues termina con el amor de Dios. sí, dice la ley moral permanece como una guía. Esta ley está resumida en los 10 mandamientos, sobre todo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, hermana querida. Muy bien, gracias, Luis, también. Sí, los 10 mandamientos son un deleite para los cristianos, son guías, nos llevan a los pies de Cristo a agradecerle por todo lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos, eso no caduca. Los 10 mandamientos tenemos activos, presentes, ¿verdad? Ahora, la gran diferencia es para el cristiano, es como una guía, ¿verdad? Es como un croquis, un plano, ¿verdad? Como el Señor nos muestra que vivamos la vida, ¿verdad? Pero no se nos exige cumplirla para tener una relación íntima con Dios. Lo seguimos, lo aplicamos a nuestra vida porque Jesucristo ya cumplió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Luis, hermano, adelante. Pastor, aquí puedo hacer una observación si me permite, Con pero todo gusto, prácticamente adelante. el pueblo de Dios no cumple esos 10 mandamientos Ujú. ahorita, porque como usted vivió en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí podemos ver que los judíos, o sea, ellos se creen el único pueblo de Dios, para ellos no hay más, o sea, los gentiles, como se llama nosotros, o sea, no somos el pueblo de Dios. Ellos son los elegidos. O sea, ellos no cumplen este mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa al lado de ellos, a todas las personas le ven como que si fueran una basura. Porque Sí, sí. yo trabajé en jardinería allá y me Ujú. tocaba ir a las casas de los judíos. Y de unos 100 judíos, a lo mejor unos 3 nos saludaban, pero Sí, todos eran como dioses. sí, Entonces, hermano por eso yo, querido. ajá.
Sí, y por eso Jesús, ¿se acuerda la clase anterior que hablamos? Ellos eran no cumplían las leyes de Dios. Reforzaban al máximo, pero para su beneficio, para su conveniencia. Muchos de los Claro, judíos que hemos visto en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Siguen esperando a Jesús, siguen haciendo las mismas tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo escuché que en un restaurante, ¿verdad? Tienen ciertos cuchillos para cortar únicamente los vegetales y otros cuchillos para cortar la carne y secciones separadas, ¿verdad? No pueden como mezclar absolutamente nada. Entonces siguen esas ceremonias, esas religiones, esas sí ceremonias rituales que podría ser, pero no pueden cumplir la ley de Dios. sí, Jamás porque, pudieron, ajá, pueden ni podrán. porque dice que a lo menos con los trabajadores, o sea, que los trabajadores o sea, les tratan peor que basura. O sea, a todos les ponen separado, a otros no les da. O sea, si usted pone a conversar con la gente hispana que trabaja en las casas de ellos, uff, Ujú. eso digo. Ujú. Sí, Ellos sí, son los sí. primeros que incumplen la ley de Dios. Sí, entonces por eso Jesús, ¿verdad? Bíblicamente vemos cómo les decía en la cara lo que vivían, ¿verdad? Mucha hipocresía, mucho arrogancia, creerse los mejores de los mejores. Y eso obviamente dejando a un lado el pueblo judío, los judíos en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Hay mucho fariseísmo, mucho el legalismo en muchas religiones también, donde los creyentes de una religión, de una denominación, no pueden mezclarse con otra, ¿verdad? O ven inclusive a otras personas como a los que están tomando, el de la calle, como personas perdidas, personas excluidas del reino de Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a ir muy lejos para analizar que también en nuestros días muchas religiones se han empeñado en hacer de eso, separarse, ¿verdad?, de los demás porque se creen mejores espiritualmente, mejores personas, tienen un estatus social más elevado y todo lo demás. María, adelante, hermana. El micrófono, hermana querida, no le escuchamos. Amén. Nosotros no estamos obligados a las leyes ceremoniales ni civiles, porque eso era solamente para los israelitas, ¿verdad? Sino que lo que Dios escribió en el corazón de Adán y Eva era la que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento en este tiempo. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las iglesias, porque antes sí había esas iglesias legalistas. Se fue nuestra hermana. Sí, 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 es verdad. Y es fácil caer en esa cadena de decir, vamos a cumplir la ley de Dios, vamos a hacer todo perfecto para que el Señor se agracie con nosotros, para que nos dé un puesto más importante, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de resumen sobre la historia, ¿verdad? Adán y Eva, perfecto conocimiento de Dios antes de caer en el pecado, luego un conocimiento imperfecto hasta que Moisés vino y recibió los 10 mandamientos, ¿verdad? En el año 1400 antes de Cristo. Ahí vemos, ellos, como dijo nuestra hermana María, estaba plantada, implementada en el corazón de Adán y Eva, la ley de Dios. Ya en el tiempo de Moisés tenía que escribirlo, ¿verdad? Tenía que decir, esto tienen que hacer, así van a vivir. Y también había una advertencia, si no la cumplen la ley perfectamente, ¿verdad? Morirán, porque la paga del pecado es muerte, la desobediencia, ¿verdad? Entonces así vivía el pueblo de Dios, por eso que tenían que hacer los sacrificios, una matanza interminable de corderos, ¿verdad? De una expiación que hacían, ¿verdad? Muy bien, los dos propósitos de la ley ceremonial. ¿Cuáles eran los propósitos? Ya mencionó nuestra hermana Aura, 5 de ellos, pero vamos a enfocarnos en 2, los más importantes. ¿Cuáles eran?
Voluntario, una voluntaria. Y si no, aquí está. Ahora, hermana, adelante. Gracias. Pues yo tengo enseñar la obediencia de manera que los israelitas pudieran protegerse espiritualmente y dirigir su mente hacia la propuesta suprema de la salvación en Jesucristo. Excelente, hermana. Muchísimas gracias. Ahí estaba. Muy bien. Aislar a los israelitas del paganismo de las naciones a su entorno, ¿verdad? Porque había muchas naciones. Me imagino que los israelitas veían eso y querían vivir de esa forma también. Y gracias a Karen también nos escribió aquí. De las civiles se generó el derecho romano y hoy cimientos del derecho. La ceremonia es aplicada por otras regiones y moral nunca dejará de aplicarse aún cuando vemos que la publicidad de medios que tratan de disuadirla. Muy bien, excelente, claro, muy bien dicho, hermana. Esa está siempre vigente. Muy bien, entonces ya vemos el primer propósito, es de mantener al pueblo de Dios como el pueblo del cual vendría el Salvador, mantener pura su religión, ¿verdad? Y señalar al Mesías prometido. Ese era el propósito de Dios, al Mesías prometido, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces usted se acuerda de los sacrificios, cómo era. Este pobre Cordero tenía que morir por los pecados de la gente, ¿verdad? Era rociado con la sangre, primeramente el altar y luego también a la gente. Entonces eran muchas cosas que tenían que hacer. Muy bien, cuando usted mira esta imagen, ¿qué significa esto para usted? Siempre se nota en las iglesias cristianas. ¿Voluntario, una voluntaria? Gladys. Gladys y luego vamos con Ingrid. Adelante, hermana. Yo no veo mucho, pero veo como una paloma. Entonces eso nos puede dejar un mensaje a nosotros, que debemos ser mansos como la paloma, que es un animal manso. No que seamos sumisos, pero no podemos tampoco ser rebeldes. Y nos da una muestra de la mansedumbre que tenemos que tener cada uno de nosotros. Gracias, Gladys. Bueno, aquí la imagen, qué pena que no puede ver, tenemos a un cordero, una cruz, Dios, la mano y un bastón. Ahí. Adelante, Aura, Ingrid y María Mendoza. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermana. Muy bien. Ingrid. Sí, el Cordero es el que quita el pecado y pues Él fue a la cruz, Jesús fue a la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Excelente, hermana. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Eduardo. Amén. Pastor, yo diría que esta era la ley de antes, ¿verdad? La ley del Cordero cuando derramaban la sangre por los pactos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque Dios hacía pacto con Israel. Y una de las maneras de nosotros limpiar nuestros pecados era a través de la sangre del Cordero. Y yo digo que la cruz también fue un pacto porque Él vino a redimir, a dar su sangre por nosotros, esa sangre que limpió todo pecado, ¿verdad? Todo lo que nosotros como condenación, como de nacimiento llevamos por Adán y Eva, y esa mano sosteniendo la mano del Señor Jesús para mí, no sé los demás hermanos, pero los tres Gracias. son los tres sacrificios, porque esa es la mano del Señor llevando al pueblo de Israel hasta allá donde quería para la promesa que Él tenía con ese pueblo de Israel, porque Él quería cumplirle la promesa a Abraham, y entonces de ahí viene toda la generación de ellos, amén. Gracias a María. Sí, Dios Padre con su Hijo, sacrificando a su Hijo en la cruz, ¿verdad? El amor más grande que Dios tuvo por sus hijos, enviarnos a su Hijo a Una sacrificar pregunta, profe, cuando su vida. termine. Sí, ya.
¿Cuál es la pregunta? Dice una persona que por qué las iglesias evangélicas tienen una cruz y que no deberían de que tenerla, porque en la cruz Cristo murió. Entonces, la cruz no es mala. Ahora, que uno no puede utilizarla como un ídolo. ¿Qué usted me opina? Buena pregunta, excelente. Sí, sin la cruz no hay salvación. Ahora el creyente no adora la cruz, sino recuerda que Jesucristo ahí pagó el precio de nuestro rescate, ¿verdad? Como recordamos aquel Viernes Santo, ¿verdad? Ahí fue el pago completo por nuestros pecados, ¿verdad? No hay ningún inconveniente tener la cruz en nuestras iglesias, ¿verdad? No nos enfocamos en la cruz, sino nos enfocamos en la tumba vacía. Vemos ahí el instrumento que Dios usó para salvar al mundo de sus pecados. Nuestro enfoque es más en la tumba vacía, ¿verdad? Que Jesucristo murió en la cruz, pero lo más importante para el cristiano es que Jesucristo no está colgado en la cruz, sino que resucitó glorioso de entre los muertos. Y esa es la certeza de nuestra salvación, de nuestra vida eterna en el cielo. Pero la cruz es donde Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, Sí, excelente. Bueno, Eduardo, hermano, qué pena le hicimos esperar casi media hora. sí, no, con el pasada, la imagen pasada yo no notaría algo que de la mano de Dios proveyó el Cordero para, para su muerte en la cruz del Calvario por redención de todos nuestros pecados. Es lo que yo puedo decir ahí, ya, en cuanto a eso. Gracias, hermano. Muy bien, Y en excelente. Sí, Dios proveyó un cordero perfecto, santo, para el perdón de todos nuestros pecados, para que se acabe la matanza de los corderitos, ¿verdad? Y así tenemos la certeza de que sí somos perdonados, de que la sangre de Cristo nos lava del todo pecado. Muy bien. y en Entonces el cuanto al madero, cordero, perdón. en cuanto al madero, dice la Biblia que maldito todo aquel que es crucificado, ¿verdad? O sea que la maldición, o sea que la cruz representa la maldición del mundo. Entonces por eso la gente no hace no hace tanto caso a la cruz, porque la cruz significa maldición. Él Ujú. llevó la maldición de toda la humanidad. Amén. Sí, hermano querido, Jesucristo se hizo maldición por nosotros, ¿verdad? Aunque suene dura esa palabra, pero así es como fue, ¿verdad? Cuando uno analiza bíblicamente la obra redentora de Cristo por nosotros, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que hacer para que hoy nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, es increíble. Y al fin querer cobrar literalmente por esa salvación que Cristo gratuitamente lo ganó, lo otorgó a nosotros, va contra la Biblia, ¿verdad? Querer exigir algo, querer poner reglas para minimizar la magna obra de Cristo no tiene precio, ¿verdad? No tiene palabras. Luis, hermano, adelante. Pastor, algo jocoso quiero decirle ahorita. Sí, rapidito y luego damos la palabra a Luis, por favor, la dice. Mire, profe, lo que voy a decir rápidamente es que uno mientras no vive la cosa, quizá uno no la escuche, pero cuando uno vive parte de eso, porque le voy a decir con sinceridad, cuando a mí me sometieron a la operación, ahí realmente fue lo que yo supe que Cristo sufrió por nosotros, porque yo no cogí la anestesia y eso fue en sangre, eso fue así, a sangre fría, como decimos. Y eso fue una cosa tremenda, dando gritos. Y Cristo fue crucificado, todavía peor, martillado crucialmente. Y ahí yo me di cuenta y tengo más amor todavía a Dios porque sé lo que pasó por nosotros. Gracias, hermana. Gracias por su este mensaje, gracias por su comentario, gracias por compartir con nosotros.
Muy bien, entonces dice Luis, hermano, adelante. No, yo solo quería decir sí, pero o sea, todo eso, o sea, a veces la gente opina que la cruz no tienen que tener en las iglesias, es por falta de conocimiento de la palabra, porque incluso una hermana a mí me dijo, y eso que es esposa de un primo mío ya, que tiene una iglesia, y a la iglesia yo donde asisto tienen una cruz, y yo le mostré la foto y me dijo, no, pero hermano, esa iglesia es del diablo, me dijo. Ujú. Y yo le digo, ¿y por qué? Dice, no, porque esa cruz es maldita. Entonces, por eso digo, porque a veces caemos en eso porque no conocemos bien de la palabra. Ese Gracias, sería mi Luis. comentario. Gracias, hermano. Sí, y hay un hermoso himno, no sé si ustedes han escuchado. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Y así va sucesivamente. Entonces, ese himno siempre me da como escalofríos, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Querer negar eso, querer tapar, querer minimizar, este sería hipocresía, ¿verdad? Muy bien, entonces el cordero como animal de sacrificio, ¿verdad? Este Jesús, el cordero, no cualquier cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hay alguna duda al respecto? No. Sábado era el día de descanso para el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es Cristo? Cristo nos da el descanso para el alma, ¿verdad? Yo puedo descansar un día completo, una semana completa, pero al fin de ese descanso necesito otras vacaciones para descansar, ¿verdad? Entonces, el descanso espiritual es el que Cristo nos da, saber que Él pagó el precio de nuestro rescate, saber que Él cargó sobre sus hombros mi culpa, mi pecado, mi angustia, mi desesperación, ¿verdad? Y el pasaje bíblico de Mateo 11:28 es una invitación de gracia, ¿verdad? Dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar, ¿verdad? El Señor dice, yo me encargo de eso. Dios dice, ahí está mi hijo, él cargó por sus pecados, tranquilos, ¿verdad? Depositen en él, confíen en él. A veces nosotros como seres humanos siempre he usado la analogía, es que imagínense, estamos cargados un saco, un quintal de piedras caminando hacia arriba, ¿verdad? Hacia una colina, una subida, y viene Jesús y nos dice, yo quiero cargar déjame cargar, déjame ayudarte. Y nos dice, no, tranquilo, yo sigo nomás subiendo. Y al fin, ese peso nos aplasta y ahí podemos morir, ¿verdad? Pero Jesucristo, al ver nuestra testarudez, nuestra orgullo, ¿qué hace Él? Nos quita y carga sobre sus hombros, ¿verdad? Muy bien, entonces la ley ceremonial decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahí están los pasajes bíblicos. En el Nuevo Testamento, el discípulo Juan, el apóstol Juan, escribió estas palabras, ¿verdad? La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando mencionamos la palabra todo, ¿qué significa? ¿Hay un pecado que se escapa de la sangre de Cristo? Absolutamente ninguno. A veces categorizamos, ¿verdad? Los pecados, esos pecados grandes. Mal acostumbrados estamos, ¿verdad? A categorizarle pecados pequeños, pecados grandes. Los pequeños no pasa Dios por alto. Nomás los grandes. Y siempre hacemos la comparación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre si alguien roba un lápiz de la escuela o $1.000.000? Al fin, pues Es va a lo decir mismo, $1.000.000, ¿verdad? es lo mismo, eso es lo mismo. Han pecado como quiera. Pecado es pecado. Los 10 mandamientos del Señor, ¿qué dice? No robes. Eduardo, hermano, lo escuchamos. La católica, hermano, es la que está tipificando cada carácter, cada pecado, mejor dicho, tiene diferencia entre el pecado blanco, el pecado amarillo, en fin de cuentas, tiene una variedad de pecados que según ellos lo categorizan según el tamaño. Entonces Sí, mucha gente trae esto también acá a colación a la iglesia cristiana, que le traen como esta secuela también del mundo.
Sí, y nosotros también, a veces sin mencionarlo, la conciencia nos dice, ah, ese pecado no fue tan grave, no fue tan feo, ¿verdad? No fue tan horrible, los otros son peores. Entonces, la naturaleza pecaminosa que nos hace pensar que algunos pecados son graves, algunos no. Entonces, para pensar y meditar en eso, ¿verdad? Dice, la Pascua celebró la liberación de la esclavitud de los egipcios. Jesús es nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Nos quita, dice que nos quita, nos libra de la muerte eterna. Y hay un pasaje bíblico hermoso que me gusta de 2 Corintios 5:21 que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Hermoso pasaje bíblico que resume la obra redentora de Cristo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las reglas que diferentes iglesias cristianas demandan a sus miembros basadas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento? Escuchamos a Eduardo. Adelante, Eduardo. Hermano, yo tenía, sobre lo pasado, ¿verdad? Que vemos de que cuando Jesucristo estaba en el madero, él exclamó estas palabras, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y era que ahí estaba todo el peso del pecado de la humanidad, y por eso no había contacto entre Dios y el Hijo. Gracias, hermano. Muy bien dicho, sí. Este fue lo más horrible, que Dios su Padre lo dejó solo, ¿verdad? Y porque siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en toda la obra misericordia que llevó a cabo, pero ese momento, como bien dice, Señor mío y Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Muy bien, Ingrid, y luego vamos con Karen. ¿Cuál era la pregunta? Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuáles son algunas de las reglas que diferentes iglesias cristianas demandan a sus miembros basadas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento? Adelante, hermana Ingrid, te escuchamos. Sí, hay en unas que dicen que es obligatorio dar el diezmo. Yo estaba en una de ellas. También hay en otras que dicen que no pueden comer cerdo. En otras que todavía se ve mucho que el día de reposo es el sábado. Entonces esas son leyes que Gracias, todavía... hermana. Muy bien dicho. Hermana Karen, adelante, le escuchamos. Sí, bueno, ratificando lo que dice nuestra hermana, efectivamente aún uno conoce compañeros que en sus iglesias evitan ciertos alimentos, aun cuando fuera lo único que tienen para comer. El día de reposo sábado no atienden llamadas telefónicas ni aún la de emergencia más grande, por lo menos me pasa con algún compañero de trabajo. Y el diezmar, pues entonces queda para mí porque la iglesia donde me congrego no lo vemos como obligación, sino como un aporte nuestro, así como usted dijo un momento. O sea, se trata de un aporte, no es que Dios tiene calculado un 10%, porque si Dios nos provee puede ser un 100%, va a ser conforme a nuestro corazón, pero sí existen prácticas de ese tipo donde son imperativas, pues, o sea, son de estricto cumplimiento. Gracias, Karen. Eduardo, ¿qué opina, hermano? Hay una iglesia, hermanos, que hasta la transfusión de sangre no se la permiten hacer a sus miembros. Y mucha gente se ha muerto por eso. Gracias, hermano. Sí, todo lo que demanda con hacer, tienes que hacer, debes hacer, eso es ley, y a los creyentes, los hacen como que vivan asustados, que vivan timoratos de Dios, y que la confianza en el Dios de misericordia, de gracia, de amor infinito, de gracia gratuita, ¿verdad? Lo vean como un Dios que demanda todo. Tienes que hacer esto, ¿verdad? El diezmo, como dijo nuestra hermana, es en base a lo que el Señor nos ha concedido. Siempre recordamos
historia de la viuda, ¿verdad? Que dio, soltó todo lo que tenía, ¿verdad? Y lo hizo de corazón. Y los otros daban de lo que sobraba. Entonces el Señor ama al dador alegre, pero que vayan con un látigo, con un policía ahí, que den más de lo que la persona tiene para comer, eso es crueldad, literalmente. Luis, hermano. Aquí yo le tengo una pregunta, pastor. O Sí, sea, hermano. verá, yo conozco una iglesia, o es una denominación completa, o sea, no para decir nombres ni nada. Sí, sí, no, Ellos no. no toman, ellos no toman la Santa Cena, Ujú. porque dice que, bueno, pueden tomar una vez al año, quizá, pero entonces a mí me llamó la atención. O sea, son mis amigos y todo. Pero un día estábamos conversando y me dijo que, entonces yo digo, ¿y por qué no hacen así? Me dice, no, hermano, porque para tomar la Santa Cena nosotros tiene que ser una iglesia santa. Entonces, Mm, eso me llamó mucho la atención y entonces yo les puse al parecer, le digo, pero si solo des en cuenta cuando nuestro Señor Jesucristo andaba, los discípulos no eran santos y así les puse, ¿no? Entonces yo no sé si ellos todavía se mantienen en esa tradición de antes, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención y hasta ahora pienso en eso, lo que ellos me dijeron. Gracias, Luis. Gracias por compartir, hermano. Sí, yo pienso y creo que la iglesia es un hospital de pecadores. Vamos allá no porque seamos santos o perfectos, sino porque Jesucristo está allí y Él es quien nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, la Santa Cena, Jesús dijo, esto es mi cuerpo y mi sangre, ¿verdad? Eh, la sangre del nuevo pacto derramada por ustedes para el perdón de sus pecados, ¿verdad? La Santa Cena es la comunión visible que el cristiano tiene con su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es algo que humanamente no podemos describir con palabras. En ningún idioma lo que el creyente siente esa comunión íntima con su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mientras más recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, más fortalecidos espiritualmente estamos, ¿verdad? Obviamente, ahí el apóstol Pablo nos enseña que la evaluación, ¿verdad? No vamos a ir a recibir la Santa Cena diciendo que no pasa nada. Hay una autoevaluación, un reconocimiento de nuestros pecados, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y vamos con ese gozo de que voy a recibir el perdón y que voy a ir a mi casa libre de esa culpa, libre de ese pecado que me ha estado separando de Dios, ¿verdad? La Santa Cena, mientras más podamos recibirla, estamos más fortalecidos espiritualmente, ¿verdad? Gracias, Luis. Muy bien, entonces aquí está, diezmar y hablamos, leyes dietéticas, prohibir ciertos alimentos, como ya bien mencionó nuestra hermana, adoración los sábados, ya hablamos un poquito, ¿verdad? Poner prohibiciones, como poner exigencias, ciertas cosas, eso caemos en el fariseísmo o en el legalismo, ¿verdad? Otra vez lo que decía Colosenses, la libertad cristiana, ¿verdad? El, el amor que tenemos para servir a Dios. Ladis, adelante. Sí, eso de legalismo, déjenme decir algo, que hemos tratado eso y hay que tener mucho cuidado. Hay personas, no voy a decir quiénes, que con eso de legalismo tratan de alejar a los miembros quizás de la iglesia, porque utilizan unas frases tan duras y tan fuertes, y es lo que usted dice, que dicen que es un hospital de pecadores. No somos santos, procuramos buscar la santidad, pero no somos santos. Entonces después que dicen dos o tres cosas mal dichas y dicen, Dios le bendiga. Entonces, hay que ir capacitando mucho a las personas que predican, porque hay mucho desconocimiento, aunque hayan estudiado. Gracias, hermana querida. Muy bien, sí, 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 compartir con ellos la palabra de Dios en amor cristiano, guiarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Como
So, el apóstol Pablo, bueno, como hicieron de corregir a Apolos, ¿verdad? De algunos errores que él tenía. Muy bien, entonces, ¿qué dice Colosenses? Colosenses 2, 20, 23 dice, vemos el motivo por tales reglas. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Me encantan los versículos 20 al 23 del texto bíblico que leemos, ¿verdad? Entonces voy a leerles textualmente. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Entonces ahí el apóstol Pablo nos está dando, ¿verdad? Ejemplos concretos, lo que es bueno y agradable a Dios. ¿Qué pasajes indican que la ley ceremonial fue abolida con la venida de Cristo? Vamos a ver aquí algunos. Colosenses 16 dice, no permitan, pues, que nadie juzgue por lo que comen o beben, o en relación con días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo Jesús, el cumplimiento. Aquí hay una analogía, una explicación de la analogía, ¿verdad? Una sombra siempre señala el objeto que lo proyecta. La ley ceremonial señalaba a Cristo. Con la venida de Cristo, la ley ceremonial cumplió su propósito y ya no se necesitaba más, ¿verdad? Hermano, Sí, dice que yo hablaba respecto a eso con una hermana que ella se congrega, ¿verdad? Y es como la líder de la iglesia adventista. Y sí. yo le pregunta conforme al sábado, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, porque que el sábado ellos lo guardaban, no era que estaba abolido. El cuarto mandamiento no está abolido en la Biblia, lo miramos en Isaías, me dijo, donde dice que cuando estemos en el Señor, nos vamos a presentar de cada 8 días, los días sábados, dice, en el Señor. Y entonces me dice, le digo yo, pero supuestamente le digo yo, la Biblia habla de que el día de reposo ya nosotros somos conocedoras de la palabra y hemos aceptado a Jesucristo. Entonces entramos en el descanso que es Cristo, le digo yo, el sábado. Entonces me dice, no, me dice, es que cuando dice que de los sábados es porque había muchos días de reposo. La Biblia habla de días de reposo que se hacían en el pueblo de Israel, me dijo ella, no del Ok. sábado del cuarto mandamiento. Excelente. Sí, bueno, es un tema muy importante de analizarlo, quizás con más detenimiento, ¿verdad? Pero no es el día, ¿verdad? En el Nuevo Testamento los creyentes pues vamos a la iglesia los domingos, pero no es el día como tal. Es el tiempo que el cristiano dedica al Señor, ¿verdad? Los fariseos, el sábado era el día sagrado para ellos, pero no podían hacer nada que iba en práctica, poner en práctica la religión de ellos, ¿verdad? Entonces ahora querer, como bien dijo nuestra hermana Karen, o creo que era Karen, sí que no contestan llamadas, no hacen absolutamente nada. Entonces estamos otra vez cayendo en el fariseísmo. Jesús decía, si una oveja cae en un hoyo en una canal, no lo van a sacar porque es sábado, ¿verdad? Si alguien está muerto, muriéndose, no lo van a ayudar porque es sábado. Entonces tiene mucho de sentido común, ¿verdad? Seguir las leyes que nos hacen sentir bien a nosotros como personas, ¿verdad? Que estamos siguiendo esta ley, viviendo de esta vida, pero estamos olvidando, estamos dejando a un lado el verdadero significado del descanso espiritual. El descanso espiritual es el que escuchamos la palabra de Dios, meditamos
Y en ese tiempo, pues, ¿verdad? Quizás no estamos hablando mal de los demás. Estoy haciendo una autoevaluación de mi vida espiritual, de mi conexión con Cristo, ¿verdad? Pero es como dije, un tema de poder hablar más porque sí, enfatizan el día de descanso que tiene que ser sábado y todo eso. Entonces aquí vamos a ver este pasaje bíblico de Jeremías que nos habla un poquito, ¿verdad? Dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Entonces Jeremías está mirando hacia el futuro, haciendo una profecía, ¿verdad? Sobre el nuevo pacto que sería establecido con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento perfecto de Cristo. Ya no está en vigor eso, ¿verdad? Entonces, lo que dice Lucas aquí. De igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, que va a ser derramada por ustedes para el perdón de sus pecados, ¿verdad? En Marcos habla de eso. Aquí Jesús habla acerca del nuevo pacto, del cual profetizó Jeremías, ¿verdad? El pacto que Cristo cumplió perfectamente con cada uno por el pueblo de Israel, por el pueblo de nosotros, por los gentiles, ¿verdad? Entonces es lo que nos regocijamos. Cristo ya cumplió perfectamente las demandas de la ley, y ya no hay necesidad de ser esclavos de la ley, porque usted y yo sabemos qué hace la ley, nos esclaviza, nos hace timoratos y no nos lleva a los pies de Cristo. No nos da la salvación que tanto necesita nuestra alma. Eduardo, adelante. Hablando de pactos, en la Biblia establece 7 pactos que Dios hizo con el hombre. Y en el último pacto aparece el pacto de la gracia. O sea que finalizó, todos los pactos se realizaron y ya pasaron, y el único pacto que él estableció como tal fue el de la gracia. Amén. Gracias, hermano. La gracia es la que nos regocijamos, la salvación por los méritos de Cristo, ¿verdad? Los Gálatas 19 habla un poquito, ¿verdad? Entonces voy a leerles textualmente. Dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y la parte final dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Justificados por la fe. Eso es lo que Gálatas nos dice aquí. También Hechos. Dice, por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Se acuerdan la revelación que Dios hizo a Pedro antes de que iba a reunirse con los gentiles, verdad? Y Marcos dice, Marcos 7, sí, dice, tampoco ustedes pueden entenderlo. Jesús dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a la letrina. Con esto Jesús declara limpios todos los alimentos. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a hablar un poquito sobre el proyecto final. Estaba mostrando en la mañana, bueno, antes de empezar la clase, que son 10 preguntas. Algunas preguntas tienen que leerla una y otra vez, y en base a lo que el Señor
les ha enseñado en estos cursos, en los pasajes bíblicos, ustedes van a responder la pregunta. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta adicional, pueden hacerlo. Hay dos opciones de enviar el proyecto final. Pueden hacer a mi teléfono celular por WhatsApp o también a mi correo electrónico. Si quieren con mayor seguridad, pueden enviar al correo electrónico para que no se vaya a perder su proyecto final. A veces en los teléfonos móviles está como en WhatsApp, se tiene como un tiempo que se borran los mensajes, ¿verdad? Ladisa, adelante, hermana. Me gustaría que usted comentara algo del evangelio, del peligro que hay en el evangelio como del aprovechamiento ¿cómo que se llama el término? Que no es aprovechamiento, ¿no? Usted habló esta mañana, dijo algo, pero yo no, ahí se me fue el celular. Esa pregunta. No sé cuál sería, sí. El peligro que hay en el evangelio cuando tú como que te beneficia los beneficios que da el evangelio, que hay unos beneficios que pueden ser peligrosos porque hay personas yo estaba leyendo algo que la corrompen y lo utilizan para bienes personales de ellos y no un bien común de la iglesia, y ponían el caso de que muchos miembros, por ser fieles a Dios, hay personas que también a veces lo han utilizado. Ese es el peligro que hay. Lo han utilizado y ellos dan todo. Y dicen, por ejemplo, si hay una persona que no todo el tiempo que está enferma y hay que ayudarle para una cosa y utilizan los fondos como para otras cosas, que ese es el peligro. Sí, posiblemente usted está hablando del evangelio de prosperidad o de De prosperidad. Sí, De ese. entonces mientras más da uno, más recibe de Dios. Es como un negocio, ¿verdad? Es como una inversión. Entonces, yo invierto $1,000 en la iglesia y el Señor me va a dar 2,000. Pero eso no es una doctrina bíblica, ¿verdad? Porque el Señor nos da lo que nosotros necesitamos y Él siempre nos da generosamente, miles de veces más de lo que yo y ustedes necesitamos, ¿verdad? Entonces, a veces, y eso llama a muchas multitudes, porque el ser humano siempre quiere escuchar cosas que le cuadren en su mente, ¿verdad? Que le hagan sentir bien, que puede hacer algo. Pero ahí no hay nada de evangelio, ahí no hay nada de bíblico, ahí hay solo un negocio que la persona está usando a Dios como una bandera, como un escudo para hacerse rico, para que su denominación o institución religiosa sea la más importante, la más grande y se llene de ricos y todo eso, pero no hay nada de evangelio no hay. alimento espiritual, no hay nada de ley Exactamente. y evangelio, que son las dos enseñanzas principales de la Biblia. Si no hay ley, el cristiano se siente cómodo, dice que no necesita a Dios en su vida. Si hay solo evangelio, el cristiano dice, Dios es bueno, yo puedo vivir como me dé la gana y al fin Dios me ama, ¿verdad? Nosotros necesitamos escuchar la ley con todo su rigor, que nos tire al suelo, que nos muestre que somos pecadores y que vamos a ir al infierno. Esa es la ley. Porque El mire, evangelio, déjame decir algo. A perdón. veces, cuando yo observo que hay personas que son grandes ministros, esto en términos generales, porque somos cristianos, y hay grandes ministros que no van a iglesias pequeñas, no predican en iglesias pequeñas, tienen que ser llenando estadios, entonces eso no va con Dios tampoco. Sí, todo depende, ¿verdad? Sí, ¿dónde está el enfoque? El enfoque está en Cristo o en la persona misma, ¿verdad? Querer hacer cosas para llamar la atención de la gente y para adquirir fama y poder y todo eso. Entonces, nuestra oración es, Yo me he dado cuenta que ustedes hacen las cosas desinteresadamente, los maestros de Academia Cristo, y ese empeño y esa dedicación, yo lo admiro mucho a todos, y esa capacidad que tienen de explicar bien las cosas y dejan a uno bien claro, y ese deseo que se le ve que tienen a Cristo verdaderamente en su corazón, y lo felicito por eso. gracias, Ladis, y pedimos
de corazón sus oraciones para que el Señor siempre nos Amén. mantenga humildes y que siempre sea la Amén. palabra de Dios la que nos guíe, Amén. no estar sobre ella, porque no somos absolutamente nada sin ella. Es el Señor, el Espíritu Santo que nos lleva a estudiar la palabra de Dios y entenderla, ¿verdad? Y compartir con ustedes. Muy bien. Gracias, querida hermana. Muy bien, entonces la meta final, el participante podrá explicar por qué no hace falta cumplir con la ley moral y la ley ceremonial. Ya estudiamos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Ahora nuestra vida en gratitud como frutos de fe, queremos vivir como hijos e hijas de Dios, sirviéndole fielmente al Señor. Recordándonos que tenemos defectos, que todos los días ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, pero al fin del día postrados a sus pies, pidiéndole perdón de corazón, sabemos con certeza que Él nos perdona incondicionalmente, inmediatamente. No nos dice, espérame un ratico, voy a darme una vuelta, voy a pensar, o tienes que hacer esto. No, el perdón de Cristo es instantáneo y esa paz nos da por siempre. Muy bien, entonces ya los minutos que nos quedan ya me pasé de la hora. Entonces aquí está la lección para la clase número 8 y es así como funciona. Vamos una lección por lección. Voy a enviarles la tarea el día de mañana tempranito para que vean el video y contesten las preguntas. El pasaje bíblico que vamos a leer va a ser el capítulo 14 de Romanos y vamos a meditar también en las o exigencias de algunas iglesias también. Entonces, eso vamos a estudiar la próxima semana. Cerramos, hermanos, con una oración dándole gracias al Señor por este tiempo. Bendito Padre eterno, te damos gracias porque a la luz de las Escrituras tú siempre nos muestras tu obra redentora, el sacrificio que Jesucristo hizo para pagar el precio justo de nuestra redención. Ahora, Padre, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de tu Hijo, tú nos declaras justos e inocentes ante tu presencia. Señor, ayúdanos en amor cristiano a compartir con otros tu palabra para que ellos también, Señor, se postren a tus pies y se regocijen en la salvación gratuita que tú les has dado. Señor, te pedimos que erradiques de todas las personas el deseo de hacer las obras, las exigencias para ganar el cielo. Tú ya lo hiciste por nosotros, Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir en esa gratitud, agradeciéndote todos los días de nuestra vida, Señor, viviendo vidas que te agraden a ti, Señor. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que todos tengan un feliz y bendecido día y nos veremos en el día jueves o algunos de ustedes en la noche también.